Bueno, soy Leandro, director de Forma a Distancia. Estamos en este podcast que va a ser el episodio 1 y 2. Os explico brevemente. Esto es un podcast que va a ir en nuestra plataforma para todos nuestros alumnos y al mismo tiempo en abierto en uno de los canales de YouTube que tenemos en la empresa. Pero básicamente lo que queremos venir a hablar en esta reunión con una invitada de excepción, que es Jessica Lavandeira, que ahora os la voy a presentar, licenciada en Derecho. Ya os contará ella un poco más quién es y a qué se dedica y demás cuestiones. Pero la importancia de esta introducción es explicar brevemente que este podcast va sobre dos pilares fundamentales hoy en día. Es decir, por un lado, cómo está el mercado laboral, es decir, qué buscan las empresas, esa competencia feroz que hay ahora mismo, o incluso ese gran problema en algunos sectores, por ejemplo la hostelería, así me viene a la cabeza rápidamente, que tiene muchos problemas y conflictos para encontrar personal. Entonces vamos a abordar un poco ese tema desde una óptica o desde lo que es una charla entre amigos, y al mismo tiempo vamos a hablar acerca de lo que son soft skills, es decir, las habilidades blandas, ¿no? La empatía, lo que es un poco el trabajo en equipo. Bueno, vamos a tocar diferentes aspectos que creemos que son de suma importancia y muy útiles para nuestro alumnado, para nuestros seguidores en el canal. Y sin más, no me extiendo mucho más, doy paso a nuestra invitada. Si quieres presentarte y contarnos un poco acerca de ti, de tu experiencia, de lo que estás haciendo hoy en día y demás cuestiones. Bueno, en primer lugar, agradecerte la posibilidad de esta charla contigo. Yo, pues eso, soy Jessica Lavandeira, soy abogada, soy licenciada en Derecho. A raíz de ahí, máster en Abogacía. Me dedico también a la gestión administrativa. Llevo todo, sociedades, especializada en Derecho Laboral, extranjería. Todo lo que va necesitando un poco una empresa que me deja ver un poquito, pues, al final, estos temas de los que vamos a hablar hoy. Desde ambos puntos, desde laboral muchas veces, desde la parte de la persona, del empleado, y desde la otra parte pues veo las dos caras de la moneda un poquito. Desde la patronal, ¿no? Sí. Vale. Exacto. Veo lo que quieren y lo que les va fallando. A las empresas hoy en día, a las empresas. ¿no? Vale, si tuviésemos que resumir, es decir, ¿cómo está el mercado laboral hoy? O sea, que tú que estás ahí un poco metida en el ajo, ¿no? Que con esos temas, como tú bien dices, desde la patronal o desde el punto de vista del empleado, hay muchos conflictos laborales, ¿cómo está ese tema en concreto? Que creo que a nuestros alumnos les va a interesar mucho. Yo lo veo muy convulso, lo veo muy movido, pero siempre hay partes buenas y partes malas. Siempre dicen que mar revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, se necesitan muchos oficios, que es algo que tú trabajas. Hay mucho hueco en los oficios. Las empresas están necesitadas de personal cualificado. ¿Y de qué se quejan? ¿Qué se está valorando mucho? Lo que estamos diciendo de las habilidades blandas, porque al final es algo que marca la diferencia. Evidentemente, tú tienes que saber hacer tu trabajo, pero a dos profesionales iguales se les contrata o permanecen dependiendo de gestión de un montón de cosas, de un montón de habilidades que son la disposición, la actitud. Yo veo que se quejan de eso. O sea, yo veo que muchas veces hay un problema o de comunicación o de actitud, que al final es bueno para las dos partes, para el empresario y para el trabajador. El trabajador entiendo que también prefiere trabajar en un ambiente en el que está cómodo. Entonces hay que formarse, evidentemente, hace falta mucha gente formada ahora mismo. De hecho, se está trayendo mucha gente de fuera porque no encuentran... Y ya no hablo de gente que se quiere venir a España porque le apetece venirse a España, sino que hay trabajos en los que hay demanda y no se están cubriendo y estamos yendo afuera a buscarlos. Entonces hay que formarse, pero también hay que tener disposición. Sí, este tema incluso lo vamos a ir hablando, ¿no? A lo largo de los diferentes podcasts, pero acabas de darle la tecla, ¿no? Es decir, y ya veréis, los alumnos que hablamos mucho de esto, ¿no? De la actitud. Yo siempre nombro una persona que da charlas TED y demás, que habla mucho de una fórmula, ¿no? Que es C más H por A, ¿no? Donde conocimiento más habilidad suma, pero la actitud multiplica, ¿no? La fórmula C más H entre Creo paréntesis. Que además es Víctor Cooper, si no me... Sí, es una fórmula exquisita y que lo resume muy bien. Creo que es un tema
o sea, desde que el mundo es mundo, ¿no? La actitud multiplica, pero sí es verdad que, como dices tú ahora mismo, prima, ¿no? El tema de la actitud, de las ganas, del comerse ese puesto de trabajo, ¿no? Porque al final, un ejemplo claro, una persona puede ser un excelente camarero, pero si va con una actitud nefasta a la mesa... Es que justo ahí va. Tú imagínate que aquí al lado tenemos un bar a la derecha y un bar a la izquierda. Y técnicamente, yo, por ejemplo, ya soy un poco exquisita del café que tiene que ser bueno, ¿no? Okay. Entonces, en los dos sitios me hacen un café excelente, pero no me sirven igual. ¿Yo a quién le doy mi dinero? A quien te atienda mejor. Es más, si me apuras, prefiero dar 10 céntimos más en donde estoy a gusto. Sí, o sea, fundamentalmente es eso, ¿no? O sea, la atención, la empatía que entra dentro de esto de las habilidades blandas. ¿Qué pasa? Que eso tiene que ver con el cliente, pero también con el empresario, que también valora eso. Y de una forma más, entre comillas, egoísta, tiene que ver contigo, con el desarrollo de tu carrera. Porque con la técnica que tienes, si tu actitud es buena, vas a destacar en más sitios y tu ascenso no va a ser el mismo nunca que el de una persona que sea técnicamente buena y que no haga nada más. O sea, para mí, aparte de todo y de ser un servicio y de que el jefe lo valore, es apostar, es un grado más en tu currículum para que tú mejores, asciendas y optes a otras cosas. O sea, además, al final, el mercado laboral es tan circular que de repente se acuerda de ti 3 años después alguien a quien trataste bien en su momento. Justo, lo que sembramos, ¿no? El día a día, lo que vamos sembrando en la vida, al final nos puede abrir puertas hoy mismo, pero como bien dices tú, el día de mañana al final estás generando, dejando huella, o incluso mismo ver un ejemplo más extremo, ¿no? Ese café que ponemos en esa mesa, esa persona que le estamos sirviendo el café con una actitud excelente, ¿quién nos dice a nosotros que no pueda hacer una futura puerta abierta, ¿no? Es decir, un jefe de una empresa o lo que sea que nos dé una oportunidad laboral porque dice, oye, este chico me ha atendido genial y ¿por qué no llevarlo a mi negocio o a otro restaurante o lo que sea? Al final es ir marcando y dejando huella en el sector en el que estemos, ¿no? Nosotros somos un centro que, bueno, básicamente nuestros puntos fuertes son lo que es el personal de apoyo en guarderías infantiles, en centros sanitarios privados, lo que puede hacer la farmacia. Con respecto a estos puntos, si bien no es tu campo exactamente, porque tú eres licenciada en Derecho y abarcas todo el tema empresarial, toda la familia empresarial, ¿qué destacarías tú así a bote pronto que en una farmacia, por ejemplo, debería destacar en esa persona, ¿no? Esa actitud o ese saber hacer o lo que espera el empresario de esa persona, ¿no? Creo que es fundamental. Pues mira, en los puntos que vosotros tratáis, lo que hemos estado hablando hasta ahora se multiplica, porque yo tengo un técnico de laboratorio y necesita una buena actitud, pero necesita técnica. Okay. Pero en todo en lo que tú estés tocando, rozando con personas, o sea, tiene que ser de persona a persona. Y para mí la persona es muy fácil, es lo que te entra por los sentidos. La persona necesita saberse escuchada y saberse vista y saberse comprendida. Porque al final aquí hay competencia y por mucho que estés en una farmacia, tú no te tienes que olvidar de que eso es un consumidor, que farmacias hay 15.000, que sí, para niños 15.000, clínicas privadas. 15.000, o sea, y es que para mí a veces es mucho más fácil que pensar, si fuera tu madre o tu hijo el que acude a ese establecimiento, ¿tú qué exigirías? ¿Cómo quieres que sea tratado? Correcto. Y yo lo veo muchas veces en temas en salud, por ejemplo. Digo, ese auxiliar, ese TCAE, ese enfermero, ¿cómo quiere que se trate a su madre? Y ya no te digo a ti mismo, porque con nosotros mismos a veces somos más laxos, más permisivos. Pero si tratan mal a alguien que nosotros queremos, pues tú tratas ya siempre. Nos tocaría la fibra. Tú tratas siempre como quieras que traten o a tu madre o a tu hijo. Y ahí no va a haber problema. No hay fallo. La gente lo que quiere es ser escuchada. Eso para empezar. Y ser escuchada no significa solo escucharla, porque yo a lo mejor te estoy escuchando, yo ya en mi trabajo, que al final tengo clientes, estoy cara al público. Y aunque técnicamente sea igual que otro, también pueden preferir a otro antes que a mí, dependiendo de la confianza que genere y lo que se genere con la persona. Entonces, yo puedo estar escuchándote y estar haciendo otra cosa y yo realmente te estoy escuchando. Pero lo importante no es solo que yo te escuche, sino que tú percibas que te escucho. Correcto. Que tú te sientas atendido. Visto, atendido y comprendido. Y a partir de ahí ya entramos en una situación de confianza en la que para los dos va a ser todo más fácil. Tú vas a estar cómodo, entonces también para mí va a ser más fácil venderte, porque
he generado una sensación de confianza contigo. Además dicen que somos tan obstinados los seres humanos que una vez yo me he hecho una idea de ti, la quiero defender a muerte. Yeah. Somos así de egocéntricos. Entonces, si tú tienes esa buena sensación inicial que yo te causo, después vas a defender esa sensación que tu cerebro te generó. Entonces vas a querer seguir con eso y vas a querer que haya una sensación de agrado entre los dos. Sí, un feedback, ¿no? Entre ambas correcto. partes que al final tiene que ser lo que manda, ¿no? En cualquier sector. Pero ahora sí que te voy a llevar a tu terreno, ¿no? Es decir, ¿crees que esto de la falta de actitud o que el mercado esté convulso, ¿no? Porque sí es cierto, yo también, evidentemente, en los podcasts hablo a nivel genérico, ¿no? O sea, se observa, por un lado, muchas empresas que cierran, a lo mejor porque no saben transmitir bien lo que quieren a sus trabajadores, o porque se quedaron en otras épocas o porque no se adaptaron. Y al mismo tiempo se observa en el mercado también. Hay, por lo que yo veo en otros podcasts, lees en el periódico y demás, hay un problema actual, creo que ibas ahí en la línea de que estaba convulso el mercado, en esa gana de ir a trabajar, ¿no? En ese decir, oye, amo mi trabajo, amo lo que hago, quiero que llegue la hora de trabajar. ¿Crees que obedece un poco al tema socioeconómico, a que España sabemos que es, dentro de la Unión Europea, uno de los países con salarios mínimos más bajos en comparación a otros? Tira por ahí un poco, cuéntanos un poco tu opinión, si crees que va de la mano el hecho de, oye, como me pagan, o como no estoy a la altura de Luxemburgo o de Alemania, a lo mejor pues mi actitud no acompaña, o no tienen, no sé, ¿cómo lo ves tú esto? Tiene relación, pero creo que tenemos la responsabilidad de no dejarnos llevar por eso. Porque a menos que tú puedas cambiar tu realidad, hazla lo más llevadera posible. Para empezar, ese cliente no es culpable de que tú estés mejor o peor pagado. Okay. Y para continuar, tú tus 8 horas las puedes convertir en algo que se lleve bien o en algo que se te amargue tanto que el domingo te dé ansiedad que el día siguiente sea lunes. Ya, que estás deseando que no llegue el lunes. Claro, quiero decir, al final estás montando una revolución donde no es el lugar. Y te estás, lo que dicen de que al final la ira quema al que la porta, pues es una cosa parecida. Si yo estoy amargado, entonces le hablo al cliente amargado. Entonces el cliente, si yo a ti te hablo mal, tú a mí no me vas a hablar bien. Al final... Claro, y encima el cliente, o sea, que cuando estamos en posición de cliente exigimos. Correcto. Entonces, al final vas a estar mucho peor. No Sí, voy a ser yo la que diga que el país está estupendo. Ya. Y sí, evidentemente, cuando nos sentimos mal pagados, estamos peor. Pero ahí tendremos que tomar medidas por otro lado, o en las calles, o en donde consideremos cada uno. Pero no obsta que nuestro trabajo deberíamos hacerlo lo mejor posible, precisamente por lo que te decía, de que además de que por el cliente y por el jefe, tu actitud te va a acabar situando a ti en un sitio mejor o peor. El karma, ¿no? O sea, al final lo que tú hagas va a venir en forma de boomerang y te va a devolver. Es decir, si yo estoy trabajando en un establecimiento, en un comercio, y mi actitud es mala y mi atención es mala, y yo pretendo mejorar mi vida, no va a venir Amancio a decirme ven a ayudarme porque he visto cómo de mal tratas a los clientes. No. O sea, claro. si tú lo que quieres es escapar, ten en cuenta para dónde. O sea, no, incluso ahí también están abiertas las puertas, ¿no? A decir, oye, pues si aquí me pagan poco, puedo desde mi cualificación o mis ganas buscar un trabajo mejor, un empleo mejor, o irme a un país donde pague mejor. Yo soy de los que piensa que, evidentemente, siempre hay que pagar más a un trabajador. El otro día lo vi en un podcast, ¿no? Es decir, una persona, un empresario también que hace muchos podcasts y demás, decía, oye, yo no tengo problema en pagar más al empleado, pero que el Estado me proteja en cierto, o que me dé alguna facilidad, sea en impuestos de sociedades, sea en este otro impuesto, en aquel, para que yo pueda, porque si no me hace esa facilidad... Bueno, él decía, básicamente tengo que aumentar el precio del calamar, ¿no? Y venderte el calamar más caro y tú no lo vas a poder pagar, o la inflación. Bueno, entramos en un debate enorme, ¿no? Pero al final es lo que hay, es decir, los convenios están ahí. Luego está la parte de meritocracia. Oye, si una empresa va generando beneficios y puede pagar más a sus trabajadores de ese bolsillo del empresario, de ese margen de beneficio, que lo haga. Que lo haga también, porque al final es una manera de cuidar el equipo y de esquivar eso de la rotación, ¿no? Sí, ojo, que yo digo que un empleado feliz
te va a traer cosas buenas. Siempre. Eso siempre. Entonces, por ahí el empresario que sea inteligente lo va a saber ver. Ahora ya también te digo, yo tengo una visión transversal o desde arriba, digamos, de trabajador y empresario, y ahora mismo ninguna de las posiciones es fácil, también te lo digo. Okay. Salvando eso, Amancios Ortegas. Sí. Pymes y trabajadores normales. No nos lo están poniendo fácil a ninguno de nosotros, pero desde luego yo no te digo que no hagas lo que tengas que hacer, que no te busques otro trabajo, para nada. O sea, tú busca donde esté tu felicidad y tu estabilidad, pero donde estés, mientras estés... Que lo des todo. Dalo todo. Porque, mira, de hecho, esto de las anécdotas ya es revelar un poco la edad, pero yo recuerdo mientras estudiaba estar trabajando en el Corte Inglés y hablando con un jefe del Corte Inglés, me decía, tú no eres lo que tú haces. Como desligando de tú no eres esta promotora de ventas, tú eres otra cosa. Y le digo, yo no soy lo que yo hago, pero sí soy como lo hago. Da igual que sea abogado, que sea cajera, que sea cirujano. Justo. No soy lo que hago, pero sí soy como lo desempeño, porque habla de mí, de tu responsabilidad y de tu necesidad o ganas de que lo que tú haces salga lo mejor posible. Es volver un poco a lo que comentabas antes, ¿no? Yo siempre en ventas lo digo, que al final nuestros alumnos sí quieren formarse, sí tienen, algunos tienen claro en qué formarse, otros no tanto, pero al final el alumno o el cliente en un café o el que va a comprar un coche, al final mucho está comprando a la persona que le atiende, ¿no? Es que somos seres mucho más primitivos de los que nos gusta reconocer. Claro, ahí está el secreto, ¿no? Es decir, el cliente al final compra a la persona. Es decir, sí, está claro, me quería comprar esta taza, bueno, pero si quien me vende la taza no empatiza conmigo, no llega a mí, pues al final se me quitan las ganas de comprar la taza o de comprar cualquier cosa. Es más, hay una venta agresiva que hay ciertas secciones que defienden que a mí no me gusta, que esa venta agresiva, con un poquito, si te pasas 1 milímetro de presión, ese cliente no solo lo pierde, sino no vuelve. Sí, bueno, ahí... O sea, hay que saber hasta dónde... Ahí me tocas la fibra a mí un poco, porque yo me dedico somos un centro de formación, pero a la vez ligado con la parte comercial. En definitiva, vendemos cursos, ¿no? Otros venden coches, otros venden café, nosotros vendemos formación. Todos vendemos algo. Correcto. Y yo siempre transmito lo mismo, es decir, la venta, eso que se conoce como venta agresiva, esa palabra a lo mejor está mal puesta ahí en ese momento, ¿no? Es saber hasta dónde llega esa línea de decir, oye, este es por ejemplo, un ejemplo claro, ¿no? Oye, que quieres el producto bien y si no, pues mira, que tengo mucho trabajo. Y es verdad, a veces tenemos muchas mesas esperando para el café o muchos alumnos que se quieren matricular y eso se podría interpretar como una venta denominada agresiva. Pues sí, porque se denominó así en su día. Para mí sería, un hacerse valer. Al final, si uno tiene actitud, ganas, sirve el café bien, va corriendo a la mesa y hace todo con actitud y con esfuerzo, pues tiene que hacerse valer. Entonces, claro, ejemplo, pero ¿no? ahí ya es cómo se lo transmites. Claro. Ahí ya es cómo se lo transmites. Si se lo transmites desde el respeto, siempre va a valorar y a lo mejor mañana vuelve a entrar por la puerta. Al revés, porque eso para mí no es realmente una venta agresiva, sino el conocimiento de que tu producto vale, sea un producto físico o seas tú. Como mi producto vale, esto es lo que hay. Lo siento, ojalá mañana podamos llegar a un acuerdo, no pasa nada. Correcto. Es que es así, incluso en el ejemplo del bar, ¿no? Imaginemos una mesa que está en una terraza y que el camarero va 4 veces con muy buena educación y muy buenas formas de tomar el pedido y las 4 veces le dicen que aún siguen pensando. Y el hombre tiene gente esperando. O incluso llega a esa mesa y se da cuenta que la gente está charlando y pasa de pedir el café. Bueno, como responsable de esa mesa y del negocio, educadamente les puede decir, y eso es ser profesional. Chicos, es que es la 4ª vez que vengo a la mesa. Si os vais decidiendo, os lo agradecería porque que tenemos gente esperando. Porque estoy dejando de facturar. Otra cosa sería diferente, el café, que no sé qué, que estoy cansado de venir. No, eso ya sería no ser profesional, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de cómo está el mercado, tema sueldos, ahí yo creo que se mezcla mucho el tema de, yo estoy cansado de ir, ¿no? De hecho, hace poco vi un vídeo, ¿para qué voy a ir a trabajar si cobro más en la ayuda? ¿No? Entonces, claro, ahí entramos en una dinámica
¿Qué opinas tú? Ahí entramos en una dinámica que... Complicada. Y es un tema complicado de tratar, además, de mojarse. Lo que pasa es que yo cuando me preguntan me mojo siempre. Tú has venido para eso. O sea Sí. Algún día me lloverá. Bueno, en fin. Sí, pero ahí tenemos un problema de principios y un problema de valores. Correcto. Que para mí lo hay y está muy extendido. Ya no te voy a decir si globalizado, pero nacionalizado seguro. E incluso... Sí, donde yo provengo, bueno, yo llevo 25 años aquí, pero al final nací en Argentina, ni hablar, y en Portugal pasará, y en Grecia, y en Italia, y seguramente en Estados Unidos y en todo el mundo al final. Principios. ¿Qué pasa? Que ahí, por un lado, tú tienes que saber lo que tú quieres de la vida. Y si la vida es como un engranaje o como un boomerang, como no le des, no va a volver. No va a volver. O sea, y tú lo que haces hoy tampoco lo haces para que te reporte de inmediato esa acción, pero la vida responde al final. Si no es con esa persona, si no te lo agradece esa persona, ya vendrá por otro lado. Entonces, ¿qué quieres para ti? Porque imagínate, si yo empiezo a vivir de las ayudas a los 30 años y me voy quedando, ¿yo que voy a entrar al mercado laboral a los 50? Puedo entrar, no es fácil. No es fácil. Ya hay gente que se encuentra con ese muro porque se ha dedicado a otra cosa, porque ha estado con sus hijos, porque ha estado en su hogar y ya tiene miedo a ese muro que existe. Pero es diferente que si he estado... Además es que tú te acostumbras a una cosa y después cambiar a lo bueno todos sabemos, cambiar a lo malo, cambiar a levantarse a las 6 de la mañana después no... Complicado. Es complicado. Y además, ¿cuál es otro problema? Que además de cargarte tus expectativas de vida, que ahí también te digo, cada uno tiene que ser responsable con las suyas, lo que no me parece bien es que si tú tomas una decisión la pague yo, ahí ya no me parece tan bien. Quiero decir, las ayudas tienen que existir para quien las necesita, absolutamente, pero lo que no me apetece es que a ti no te apetezca levantarme, entonces por eso yo me tenga que levantar. Correcto. Ahí ya no me gusta tanto. Sí, yo siempre defiendo que las ayudas están bien, pero tendría que haber organismos de control que gestionen de una forma mejor eso, ¿no? Es decir, no es por copiar y más, pero bueno, yo soy consumidor de podcast y hace poco lo mismo. Veía a una persona que sigo que decía, es como que vas en un avión y te pilota un mono, ¿no? Es decir, lleva al avión un mono, alguien que no sabe dirigir. No estoy hablando, yo no entro en temas de política ni del gobierno actual, ni nada, pero al final, si no hay un organismo de control que gestionen bien, es decir, una ayuda está bien para quien la necesite, correcto, pero tendría que estar gestionada de otra manera. No es... Claro, es que yo estoy muy a favor de las ayudas, quiero decir, una cosa no tiene que ver con la otra. Lo que estoy a favor es de que estén bien dadas y bien gestionadas, porque precisamente el problema es que a lo mejor a 10 que no la necesitan porque podrían estar siendo productivos en la medida de lo que quieran. Ya te digo, otra cosa es si tú no quieres, si tú decides hacer lo que quieras con tu vida, te tienes que hacer responsable tú, no el resto. El paternalismo no tanto, pero a lo mejor 10 que no lo necesitan reciben ayuda. Y todos sabemos de alguien que sí la necesitaría y para ese todos son trabas y problemas. Y lo vemos, pues todos conocemos el mundo de las mutuas y de las bajas laborales. Sí. Todos conocemos a 7 personas que están de baja, no se sabe por qué, y a otra persona que tiene un problema que no tiene más que tener otro problema porque no le quieren mantener la baja, porque tiene que ir a un juzgado a defenderla. Entonces... Al final el problema es ayuda sí, para quien las necesite y porque las necesita. Sí, la gestión de los organismos de control, ¿no? Que al final yo soy empresario y ahí también es un tema que me toca de cerca, ¿no? Es decir, sin emitir juicios de valor ni opiniones, pero sí es verdad que debería controlarse mucho más, que una baja médica sea correcta, que que hay un montón de aspectos que deberían gestionarse de otra manera. Tiene que existir, lógicamente. Pero la gestión, sobre todo en el tema de ayudas y demás, es fundamental. Es decir, educar a esa persona, oye, tienes una ayuda por determinado tiempo, ¿qué ocurre que no encuentres trabajo? Y ataquemos el problema. Bueno, sí, y me podrán decir, sí, está la formación gratuita del CEPE, de aquí, de allá, pero al final, esto creo que lo hablábamos en otro podcast, no vas al CEPE y ese curso tarda 3 años en llegar, y en 3 años, claro, tú tienes que comer. ¿Y la orientación laboral del CEPE? Ya. Sí, bueno, es entrar en... La desorientación. Desorientación laboral, burocracia pura y dura. Esto es como que luego entraremos en otros podcasts contigo también, tema de extranjería, ¿no? Tienes que demostrar, esto es un tema que seguramente a ti te fascine, ¿no? No, ¿y por qué InfoJobs consigue emplear y el CEPE no?
Gestión. Cuando además a InfoJobs la empresa en muchos casos le paga y el SEPE es un servicio público. Sí, yo lo llevo a la gestión, es decir, a la eficacia de la gestión. Oye, un avión, un Boeing lo tiene que llevar un comandante, no un mono. Es decir, y además ahí... te digo que esto es cero político, quiero decir, porque los problemas que tenemos hoy no son de la gestión de la semana pasada. No, son eternos. O sea, mal mal el anterior y mal el otro. Es decir, no estamos entrando en política ni en criticar a nadie. No es el caso de este podcast. A lo mejor en alguna ocasión nos ponemos a debatir de temas políticos, pero no es el objetivo. El objetivo yo creo que es lanzarle a nuestro alumnado, miro a cámara un segundo, que estáis ahí viendo este podcast, un poco abriros o arrojaros luz en cómo está el patio, cómo está el mercado laboral hoy en día. Háblanos un poco, me gustaría, ¿no? Es decir, ¿qué se va a encontrar ese alumno? Por ejemplo, nosotros damos nuestra formación, luego llega la fase de prácticas, donde son prácticas no remuneradas, prácticas formativas, que gestionamos un convenio de forma privada con la empresa. ¿Qué tiene que aportar ese alumno? Es decir, ya lo veremos en otro podcast más adelante donde hablamos de prácticas, pero tú desde tu experiencia como gestora de empresas, licenciada en Derecho y demás, ¿qué tiene que aportar ese alumno? ¿Con qué se va a encontrar? Es decir, explica un poco la parte de, oye, te van a contratar primero en periodo de prueba, ahí tienes que darlo todo. Es decir, ¿cómo es esa secuencia un poco, ¿no? Para empezar, lo que voy a transmitir es un mensaje de esperanza, porque hubo momentos en España en los que encontrar trabajo era encontrar un tesoro. Yeah. Y hoy en día, a mí lo que me transmiten las empresas, muchas empresas y muchos días es, Jessie, es que necesito contratar a alguien y no encuentro. Es vuestro momento. Yeah. ¿Qué necesitamos? Formación, ahí te ocupas tú, y después actitud. ¿Qué es actitud? Actitud es ganas y respeto por ti y por el empleo. Actitud es, yo no estoy de acuerdo con la explotación y con que no se pague. Okay. Como se hizo en algunos momentos de te tengo trabajando un año y no te doy de alta. No, eso no puede ser. Sí, o como era en mi época, ¿no? Claro, pero tampoco puede ser que tú en el día 1 exijas cobrar lo que cobra la persona que lleva 10 años allí. Correcto. Entonces hay que ser un poco sensatos y pensar qué harías tú si estuvieras en la otra parte. Yo siempre dije que mi fuerte nunca ha sido el currículum, porque como el mío puede haber 800.000. Mi fuerte es que me dejes estar aquí 3 semanas y veas lo que yo soy capaz de hacer. Entonces a mí no me importa estar aquí 3 semanas sin cobrar, ni un mes, ni tenemos que valorar qué puesto y qué voy a conseguir. A mí no me importa porque a mí me vas a ver, voy a trabajar bien, porque eso es cuestión de actitud, porque además la empresa quiere que tengas nociones, quiere que sepas cosas, tú te encargas de esa base. Pero aparte de esa base, después ya te enseñamos, no pasa nada. Correcto. Si tú tienes actitud, no pasa nada, todo te lo demás enseñamos. viene solo. Exacto. Y yo las prácticas, sinceramente, las veo como un escaparate. O sea, las prácticas me parecen el regalo, el gran regalo. Y te lo digo yo, que cada vez que he hecho unas prácticas me han llamado. También es cierto que en algún caso me llamaron 2 años después. Pero me llamaron. Después que yo en ese momento ya lo necesitara o no. Sí, eso me parece súper interesante. Es diferente. Lo hablábamos antes, ¿no? La huella que dejaste en esas prácticas. Oye, que no es el momento, pues ya te llamarán. Seguramente, si tú lo has hecho bien. Antes comentabas, esta parte me parece interesante, ¿no? También, bueno, yo empecé en el mundo comercial y tal, en una época donde te daban una carpeta y ni sueldo, ni nómina, ni cargas sociales, y era todo comisión pura y dura, ¿no? Puerta, puerta y puerta. Correcto. Literal. ¿Puede seguir existiendo y existe? Sí, sigue existiendo, lamentablemente, pero ni nuestros alumnos ni nadie que vea este podcast, es decir, una cosa es, oye, tengo toda la actitud del mundo, pero soy un tonto a las 3. Es decir, no, si os topáis con una empresa que, oye, detectáis explotación o detectáis... pasaba mucho, ¿no? Concretamente, le voy a decir un sector, el hostelero, donde un camarero trabajaba 14 horas al día. Es decir, tú estabas asegurado 8 horas y te daban las tantas. Yo lo he vivido eso. Entonces, hoy en día, bueno, ahí están las leyes que nos protegen y demás, donde, no, mire usted, o sea, si os topáis con unas prácticas o algo que detectáis que hay un exceso, eso no es actitud, eso ya sería otra cosa. Ahí ya hablamos de límites y de legalidad, si me apuras. Pero puede haber gente que confunda este tema, sí. ¿no? O sea, lo tengo que dar todo, tal, tengo que comerme el puesto y generar, que me piden 20 horas, pues las hago. Pues... No, esto no funciona así. O sea, la actitud es, en tu horario laboral, oye, que el jefe un día te dice, quédate 10 minutos más, que me entró una... Tampoco es eso, ¿no? O sea, evidentemente,
Ahí eso es el dar ese poco más y no pasa absolutamente nada. Hablamos de otras cosas. Claro, hablamos de que en tus 8 horas lo des todo. Correcto. Porque hay gente que está 8 horas, pero son 8 horas que no son reales. Después, evidentemente, pues hay, cada negocio tiene sus cosas, pero, por ejemplo, te digo yo en el mío, a mí me entra hoy un cliente que tiene un requerimiento y que se le ha pasado y que lo acaba de descargar, lo acaba de ver y vence mañana. Correcto. Pues yo hoy, en vez de mis 8 horas, pues voy a hacer 9. Pero, sí, pero estamos hablando de un tema puntual, estamos hablando... Son temas puntuales, rubros puntuales. A nosotros nos pasa también, no hay nada que ocultar. Si la empresa ahí no se pronuncia, ¿no? Pero muchas veces, oye, y si me llama un cliente para matricularse a las 11 de la noche... no entramos ahí, o sea, ya es una valoración de lo que tú dices como licenciado en Derecho. Oye, me llama nadie para hacer un requerimiento y lo tengo que presentar mañana en el juzgado de Almería a las 9 de la mañana, pues yo veré lo que hago. Cada uno es adulto y ahí sabe lo que tiene que hacer o contemplar dentro de su trabajo y de su profesión. Y lo que te merece ese cliente. Correcto, ¿no? Porque yo hay por alguno que me levanto a la 1 de la mañana si lo necesita. Claro. Porque sé lo que me viene de vuelta también. Eso es ser profesional. Y a lo mejor otro no se merece ni a las 4 de la tarde, que lo haces, pero... Sí, y ha ocurrido mucho esto, ¿no? Yo en alguna época ponía un ejemplo, ¿no? Es decir, no, es que cerré la tienda. Y yo decía, pero imagínate que te llame un cliente o alguien tú cierras a las 6 de la tarde y te diga a las 7 de la tarde, oye, voy para tu tienda que quiero esa chaqueta. Y tú llevas todo el mes sin vender chaquetas. Y gracias a esa venta, pues podrás pagar tus facturas y tus autónomos y tu luz. Bueno, es evidentemente como empresario ni hablar o como pequeños empresarios. Esto es importante decirlo en el podcast. Todos nuestros podcasts están en la línea de aquí no hablamos de Lamborghinis, ni de viajes al Caribe, ni de facturar millones de euros. Nos encantan esos podcasts también, pero no es nuestra... Pero queremos pagar nuestras hipotecas y vivir. Ahí está. Vivir. Tocamos realidades, ¿no? La realidad del día a día, la realidad de ese alumno que va a llegar a esas prácticas y sobre todo que viendo este podcast previamente, bueno, se va a hacer una composición del lugar, porque muchas veces hablamos desde la experiencia, tú eres licenciado en Derecho, yo llevo una empresa hace 20 años, pues aquí ha venido gente profesional en enfermería, mañana tengo un podcast con un profesional en el área de veterinaria, es decir, bueno, pero la realidad es que nuestros alumnos, la gran mayoría de gente con poca experiencia, jovencita, gente que, o a lo mejor con mucha experiencia, pero que viene de situaciones de estrés o que se reubica. Correcto. Y creo que es bueno arrojar un poquito de luz ahí, o nuestra opinión, que no es tampoco arrojar luz, porque no somos dioses, ¿no? Pero es nuestra opinión de cómo está la situación. La luz de la parte de lo que tú ves. Justo. Claro, porque yo al final no soy dueña de la verdad absoluta, pero yo sí puedo hablar de la parcela que yo veo, que yo no veo toda España ni todo el mundo, pero la parcela que yo veo, que al final de forma transversal pasan empresas por mis manos y de diversa índole. Al final todos necesitáis abogados en algún momento. Sois un mal necesario. Somos un mal necesario. También te digo, es mal necesario el contrario y bien el de las tuyo. De las dos partes, al final es... Pero yo también, una recomendación que le haría a un amigo que está buscando trabajo es, pues esto es como tú, como cuando te gusta una chica, como cuando tú quieres ligar, estudia a tu público. Okay. O sea, no le lleves flores a la que es alérgica. Yeah. No le lleves galletas a la celíaca. Yo voy a una empresa y me estudio cuál es esa empresa, cuáles son sus valores, cuáles son sus principios y lo que ellos quieren. ¿Qué quieren de ti? ¿Qué quieren cubrir en ese puesto? Entonces, tú llegas con eso preparado, porque al final no es verdad esto de yo tengo un currículum y una forma de hacer las entrevistas y con eso tiro para todo. No. Esto no son unos vaqueros que te valen para todo, no. Correcto. Ahí tiene que ser un traje a medida, porque lo haces por ti, es tu estrategia. Y con esto no digo que mintamos y que exageremos, que nos hagamos un personaje para llegar aquí. Pero sí es cierto que las personas somos como un cubo de Rubik, que tenemos varias caras. ¿Hay una tuya real que encaja más con eso que están buscando? Yo soy una persona muy cerebral, muy, muy alemana. Me gusta la estructura, me gusta porque me permite no fallar. Bueno, fallar menos, todos fallamos. Abrir más el paraguas, ¿no? Exacto. Pero también tengo una parte muy emocional. ¿Qué están buscando ahí? ¿Es una guardería? ¿Buscan un contacto emocional? ¿Buscan que sepa tratar a la gente, que sea cariñoso? Es decir, yo no voy a hacer un personaje porque eso no se sostiene, además. Pero estudia a dónde vas. ¿Qué quiere? Pues, al final es lo que te digo, esto es como ligar. O sea, dependiendo de a quién intentas conquistar,
jugarás unas cartas u otras. Sí, hacer un poco una composición del lugar, ¿no? Exacto. Decir, dónde estoy, es lo mismo que comprar una propiedad. Oye, primero ir a ver el barrio, a ver qué vecinos voy a tener. Exacto. O alquilar, y lo mismo con el sí. currículum, porque a lo mejor, los currículums, por favor, que no sean inmensos, porque a mí me aburren mucho. No te me adelantes, que tenemos otro podcast dedicado Perfecto. a empleabilidad, currículum. Hay un tema ahí, hay un temazo ahí. Que da para mucho, pero está bien, o sea, al final es... Pero como adelanto, ahí. Lo mismo que con la entrevista. Justo. O sea, adaptar el currículum, bueno, eso, como dice Jessica, como adelanto, no tiene que ser ahí algo... Claro, ¿qué libro quiere leer esa persona? Claro. Bueno, nosotros en el curso, por ejemplo, en uno de los cursos tenemos un ejercicio, un curso que forma parte del PAC de auxiliar de farmacia, se llama escaparatismo en tiendas de farmacéuticas, etcétera, ¿no? y herboristerías, etcétera. Y hay un ejercicio que enviamos al alumno a hacer una foto de un escaparate de su barrio, ¿no? Para ver eso es composición, ¿no? Es decir, oye, estoy estudiando esto, sí, la teoría está genial, cómo poner determinados productos a tal altura o a tal otra, la iluminación, pero hay que ir a ver las cosas, hay que situarse, hay que estar ahí metido en el ajo, y cada trabajo bueno, al final es un mundo, ¿no? Pero ¿qué prioriza? O sea, ¿qué es lo más importante? Creo hasta ahora lo que venimos hablando es la actitud y las ganas que le pongas a tu trabajo. ¿Cómo está el tema de contratos? Porque eso seguramente nuestros alumnos se lo preguntan mucho y ahí sí que te puedo exprimir bastante sin que me cobres la minuta. Contratos de prueba, contratos... Bueno, ¿cómo está el patio ahí? El patio está que cada 3 días tenemos una legislación nueva en materia laboral. O sea, ahora mismo ejercer laboral es estar levantándote cada mañana viendo si el del Supremo se ha emocionado esa noche. Tanto con contratación como con despido. O sea, con despido ya es una barbaridad. Pero básicamente lo que tienen es una opción a contratos formativos que está muy interesante. Y bueno, yo la novedad que destaco más de los últimos años es que ahora estamos todos de alta en la seguridad social. Que antes había un momento que tú tenías un becario y no había una seguridad social para él. Entonces ahora, al final, tienen un plus, una seguridad a mayores. Que el becario, aclaremos, que no tiene nada que ver con las prácticas formativas, ¿vale? Exacto. Entonces, lo quiero dejar claro porque puede generar confusión. Pues voy en prácticas y me van a pagar. No. Una cosa son prácticas formativas y otra son prácticas remuneradas que entran dentro de un contrato de formación con sus bonificaciones en seguridad social, que eso ya es un tema de cada empresa. Nosotros ahí no entramos, pero las prácticas nuestras son formativas. Exacto. Pero ese alumno que llega, oye, pues lo hago genial, me contratan, no sé qué. Lo normal es un contrato a prueba, ¿no? O sea, claro. Bueno, todos los contratos tienen un tiempo de prueba, en realidad. Dependiendo de qué formación tú tengas, va a tener un tiempo u otro de prueba. O sea, normalmente a puestos más complejos, un ingeniero, un cirujano, va a tener un tiempo de prueba de mucho mayor porque nos lleva más tiempo probar las cirugías, digamos, que probar una venta. Más o menos... Porque al depende del convenio también, ¿no? Depende del convenio. Claro, y después otra cosa es el convenio. Por un lado hablamos del estatuto porque nos toca a todos sí o sí, y por otro lado, el convenio nunca nos puede empeorar el estatuto, pero mejorarlo siempre, proteger al trabajador siempre más. Al trabajador, el convenio para el trabajador siempre. Y aunque el estatuto nos diga que es un mes de periodo de prueba, si el estatuto nos dice que son 3, estatuto, siempre. Ese periodo de pruebas para los dos, también es cierto. Sí, se pone a prueba al trabajador y el trabajador al empresario. Es decir, oye, pues sí, efectivamente, lo hago genial, pero la empresa donde estoy no representa mis valores, efectivamente, no me gusta. Que ahora tenemos que andar con precaución con esto porque sí que se empieza a entender que aunque estás en periodo de prueba, tú ya estás renunciando a tener un trabajo. Ojo que con eso te actualizaré en breves cómo va, porque quieren tocar por ahí, ¿vale? Pero en principio, bueno, en ese periodo de prueba tú sí podrías ser despedido, bueno, se podría rescindir la relación laboral, aunque no sea un despido en sí, pero es que es tu baza, o sea, te tienen que ver. Claro. Te tienen que ver y es lo que te decía, tú demuestra. Sí, a ver, que es normal. O sea, antes esto que comentabas y además ahí... ahora nos hacemos indefinidos en nada y menos. Quiero decir, fuera de los contratos estos formativos...
Ahora los contratos temporales están, o sea, nos tienen cogidos totalmente. Tiene que estar muy justificado el contrato temporal, muy justificado de, antes tú hacías un contrato y era circunstancias de la producción, todo. Ya. Acumulación de tareas, todo. No, ahora dime por qué haces este contrato. Porque tengo a esta persona de baja y la duración estimada es esta, o porque me ha entrado este cliente o este pedido con el que yo no podía contar y entonces tengo que cubrir esto, entonces es por ese tiempo. O sea, ya no es una acumulación de, me ha subido mucho el tema. No, dime por qué exacto. Entonces sí los controlan mucho y cada contrato temporal que no esté debidamente justificado o que se exceda, o sea, corre el riesgo de ser indefinido, el riesgo de que lo peleas y lo ganas. Sí, está claro. O sea, los derechos del trabajador están ahí siempre. Yo soy empresario, pero he sido empleado y soy empleado al final, porque al final tenemos los pequeños empresarios, tenemos 2 socios, que es Hacienda, Seguridad Social, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, todos somos en definitiva, tenemos unas normas que cumplir, en el caso de las empresas con el Estado, repito, y ese periodo de prueba para el trabajador creo que está genial, porque las dos partes se ponen un poco a prueba. Vale, tema mercado laboral, tema soft skills, que es un término en inglés muy bonito, pero básicamente viene a hablar de la empatía. Cuéntanos brevemente, trabajo en equipo, o sea, ¿no? Es decir, yo imagino que colaboras con gente también, la importancia que tiene eso, sobre todo para nuestro alumno que va a llegar a esa clínica dental, a esa farmacia, a ese centro hospitalario, el trabajo en equipo. ¿Qué opinas ahí? Mira, las habilidades blandas, que a mí yo antes hablaba mucho Spanglish de esto, ahora intento traer todo el español, todo para casa, y pues van, iba a decir un poco, pero no, van mucho de la mano con esto que hablábamos de la actitud al final, porque la actitud es con el cliente y es con el compañero. Okay. Y al final es como un lubricante que hace que todo funcione mejor o peor. E igual que el cliente, o sea, el cliente peligroso no es el que te monta un espectáculo, sino el que no te dice nada pero no vuelve. Justo. Pues en esto es un poco parecido. Y, o sea, también depende del trabajo. Hay trabajos en los que vas a necesitar más ese trabajo en equipo, pero en general tú no puedes pensar que estás aislado. Y hacer bien tu trabajo no es hacer bien tu trabajo y ya está. O sea, tienes que hacer tu trabajo, pero no eres un compartimento estanco. Yeah. Tienes que coexistir. O sea, al final una empresa es una pequeña sociedad metida. Como dicen que el universo y un átomo se parecen tanto, pues es lo mismo un poquito. Tienes ahí una pequeña sociedad en la que hay que convivir. No tiene por qué caerte bien, no tiene por qué ser tu amigo, pero hay que convivir. Y de ahí optimizas el trabajo. También es cierto que ahí las empresas tenéis mucha responsabilidad. Porque ahí ya hablamos con lo de jefe, ¿es uno que monta una empresa o es uno que sabe liderar? Sí, a ver, yo creo que es fundamental, ¿no? Pasa que sí es verdad que también, o sea, puedes liderar, puedes interceder, fusionar, ¿no? Pero me quedé con esta frase que acabas de utilizar de el trabajo en equipo, ¿no? Uno no va a hacer amigos a la empresa o se tiene que llevar estupendamente con todo el mundo, ¿no? Lo que tiene que haber es sinergia, ¿no? Es decir, o sea, unir las fuerzas, las energías de cada uno y que, en definitiva, el producto salga adelante, que es el fin de una empresa. Vuelvo a decir lo mismo, es decir, hay que liderar, hay que mediar cuando haya que mediar, pero, en definitiva, al ser todos adultos, bueno, es cada uno quien tiene que ser responsable de su parcelita, de ese granito de arena que aporte a que todo fluya. Claro, pero tu parcela no es solo tu trabajo de hoy me tienes que hacer este informe o estas ventas. Correcto. Tu trabajo también es colaborar a que todo el engranaje funcione y esto a veces se nos olvida. ¿Qué pasa? Que hay que hacer la ecuación adecuada entre yo colaboro a que el engranaje todo funcione poniendo límites también. Correcto. Quiero decir, no quiere decir que le hagas el trabajo al compañero y que comulgues con ruedas de molino. No, o sea, no. Al final todo llevado a su punto. Pero yo sí es cierto que he tenido gente en empresas con una técnica maravillosa, ya hablando, por ejemplo, de tema de papeles, a lo mejor, de asesorías, que esa persona no se quedó porque no sabía ser compañero. Y ser compañero no me refiero a que le hagas el trabajo a otro. Correcto. Eso no tiene que ser así, pero sí que al final... Sí, hay gente que le cuesta ser compañero, hay gente que le cuesta
sea ser jefe o ser subalterno o al revés. Es decir, es complicado. Las relaciones humanas al final son muy complicadas. Y la empresa se convive, ¿no? Es decir, al final... El amortiguador del coche tiene que hacer lo suyo, el motor tiene que hacer lo suyo, pero el coche tiene que funcionar entero. Justo. Eso es así, o sea, no podemos desvincular. Y es otra de las cosas que se busca precisamente con la actitud y con todo esto, es una de los requerimientos de las empresas. ¿Por qué? Porque saben que si no tienen eso van a tener un problema. Justo. Y no va a ser un problema fácil de solucionar, nunca. No, todo es complejo, todo es difícil. La importancia yo creo que está ahí, ¿no? Radica en que el alumno vaya quizás olvidándose un poco de estas cosas, porque al final parece un mundo que asuste. Entonces, ¿no? Oye, sobre todo hay gente que tiene muy poca experiencia laboral. Nosotros tenemos muchos alumnos que esas prácticas es su primera puerta que abren en una empresa, ¿vale? Entonces, no os asustéis, no os volváis locos, o sea, o locas. El tema está en formación, actitud, trabajo en equipo, empatía. Todo eso son los soft skills. Esto, bueno, esta palabra maravillosa, pero básicamente es empatía, trabajo en equipo, ganas, digitalización. ¿Cómo está el tema? Es pensar no solo en ti. Ya. Es saber que tu acción repercute. Y de hecho, en determinados procesos de selección hay ejercicios, ya en procesos de selección a lo mejor un poco más complicados o para empresas más grandes que vas pasando etapas. A veces nos mandan a hacer ejercicios que no sabemos exactamente para lo que son, pero quien los programó sí sabe para lo que son. Justo. Y precisamente muchos son para saber... No buscan que la persona sepa resolver un problema, por ejemplo, algunos. Lo que buscan es, aunque esta persona no ha conseguido resolver el problema, sí ha sido la que ha conseguido hablar y llegar a un acuerdo con los compañeros. Los compañeros. Que a veces eso nos confunde un poco. El resultado no es solo el resultado, es cómo llegas a él también. Es que además estoy pensando... Ahí es puesto más agresivo, ¿no? Puesto menos agresivo. Pero, por ejemplo, si trabajas en un comercio, es imprescindible. Si trabajas en un almacén, es imprescindible. Si trabajas, rama sanitaria, rama niños, o sea, como no trabajas en equipo, vas a tener un problema serio. Bueno, habilidades blandas, ¿no? Es decir, saber un poco mimetizarse, camuflarse, entender cómo funciona el sistema, el equipo... ¿Qué se espera de nosotros? Tienes que disolverte un poquito con la empresa. Justo, fusionarte, ¿no? O sea, estar ahí a la par y alinearte. No eres así un cajoncito al que te vayan a dar 3 papeles o 3 niños para cuidar, no. ¿Qué opina usted de ChatGPT, inteligencia artificial? Me interesa mucho eso porque muchos de nuestros alumnos, ¿no? Hay mucha gente que se está quedando fuera, que se niega en rotundo. Entonces, desde el punto de vista de, leyes, derecho, Jessica Lavandeira, parte experta también en materia de protección de datos, extranjería, ya abordaremos otros temas. ¿Cómo está el tema de hasta qué punto es importante que la persona se fusione hoy en día? Me fui muy para atrás, no sé si igual me perdió la cámara. Se fusione con lo que es la inteligencia artificial, se adapte, crea en ella. Pues aquí tengo 2 opiniones contrapuestas que van a parecer antagónicas, pero no, son la misma. Hay algo que hay que tener claro y además lo debatía con un empresario de segunda generación hace poco. De papá creó una empresa, hijos gestionan la empresa, pero todos están en activo en este momento. Y la nueva generación quiere implementar cambios, sobre todo a nivel tecnológico, digital en la empresa. Y la antigua dice, esto ha funcionado siempre así y va a seguir funcionando. Y mi opinión era, somos muy antropocéntricos y egocéntricos. Pues que el mundo va a avanzar o contigo o sin ti. Correcto. Entonces, o te subes en el autobús o te quedas en la marquesina. Entonces, es vital. Además, porque los otros que sí se hayan subido el autobús te van a pasar por delante. Entonces, vital. Bueno, yo hace poco escuché una frase, ¿no? Que decía, ChatGPT, la marca que sea de inteligencia, no te va a quitar el trabajo. Quien te lo va a quitar es alguien que sepa usar ChatGPT. Es decir, la fusión entre lo humano y esa otra historia, ¿no? Que nos permite, sacar conclusiones. Luego tengo que releer lo que me pasa a la inteligencia artificial, pero no es solo texto. Nos está haciendo imágenes, vídeos, está avanzando a un nivel brutal.
Hay gente que le tiene miedo, yo particularmente ninguno. O sea, no creo, honestamente, que vaya más allá de los... Bueno, de la lógica, ¿no? Pero de cara al alumno creo que es importante, ¿no? A la gente, sobre todo joven, que se adapte hoy a Es esa... vital. Es vital. Es vital porque te coloca, si aquí hay una escala de competición, te pone arriba o abajo. O sea, es que al final para mí la frase es siempre la misma. El mundo va a ir, vayas tú o no vayas. Justo. Y ya no te digo que compartas que eso tenga que ser así o que no sea. Es que el mundo no te va a preguntar, va a ir. Entonces tú procura estar allí también. Yo llevo unos años ya en redes sociales, no toda la activa que me gustaría porque no me da la vida para todo, pero sí estamos ahí. Y cuando yo empecé en esta profesión era como no demasiado serio estar en redes sociales. Hoy, 4 años después, 5 años después, estamos todos. Estamos todos. Y más vamos a estar. Bueno, por cierto, si quieres aprovechar, esa es tu cámara. Pásale a nuestros alumnos tu Instagram. Jessica Lavandeira en todas partes. TikTok sobre todo, Facebook, Instagram. Jessica Lavandeira con V, para Sudamérica B corta, en Argentina al menos, en otros países no sé, pero creo que sí. JWS, Lavandeira con V. Fácil. Y vais a encontrar sobre todo que tenemos mucho alumno, muchísimo alumno y alumna de Sudamérica sobre todo, ¿no? Que el tema de extranjería, Jessica os puede echar una mano importante. No me está pagando nada por esta publicidad, yo tampoco a ella, o sea que esto es una charla entre amigos y profesionales. Lo que queremos transmitir es fácil, es decir, esto no es, vuelvo a decir lo mismo, no somos los dueños de la verdad ni los reyes de nada, pero sí tenemos una trayectoria, un bagaje. Seguramente no sé el caso de Jessica porque nunca hemos tocado esos temas, pero yo he sido despedido alguna vez, yo he renunciado a alguna empresa, yo he fundado empresas, he fracasado. Es decir, bueno, y al final tenemos esa experiencia que podemos transmitir a esta gente joven que creo que la necesita y es fundamental. Por ir cerrando el podcast, que creo que estamos rondando los 50 minutos ya, esto es un podcast, como bien dije al principio, temático y transversal, es decir, donde el alumno, bueno, en la plataforma va a tener que responder algunas preguntas, en abierto o no, pero básicamente un punto final que me gustaría tocar, ¿no? Porque nosotros tenemos una formación, por ejemplo, que se denomina auxiliar de guardería. Ahora, bueno, hay mucho rollo con eso porque no quieren que le llamen más guardería porque lo relacionan con animales, etc. Una tontería, pero bueno. Cosas. Lingüística, correcto. Auxiliar de guardería, auxiliar de farmacia, auxiliar de enfermería. Desde el punto de vista legal, creo que es importante el alumno que entienda, es decir, si tú te apuntas, formación reglada y no reglada, ¿vale? O sea, tenemos las dos baremos. En el caso de una formación no reglada, el curso auxiliar de guardería, por ejemplo, es un curso que introduce al alumno en ese mundo de la educación infantil, pero no va a ser un educador infantil, lógicamente, ni un técnico en educación infantil, que es un grado superior, ¿vale? Pero dicho esto, me gustaría aclarar contigo un aspecto importante para lanzarle sobre todo a esa empresa que acoge al alumno en prácticas y que luego se lo plantea contratar. La empresa en el sector privado, por más que tú vengas con un título que ponga Coca-Cola, puede contratarte en otro epígrafe, en otra categoría. Sí. Correcto. Tú lo que tienes es que hacer el trabajo. Ahí está. Vamos a ver, hay profesiones en las que hay unas limitaciones. O sea, tú contratas a un abogado que no ha pasado por determinados filtros que el Estado establece, tienes un problema. Pero en la mayoría de las profesiones lo que piden es la realización de un trabajo. Correcto. Pero, por ejemplo, en el caso de auxiliar de guardería, ¿no? Que es un caso que nos ocupa bastante porque tenemos muchísimos. Es decir, si tú quieres ser docente o ejercer esa educación directa con el niño, pues hay que hacer una FP superior de educación infantil o un magisterio incluso. Es decir, porque incluso el técnico tiene algunas limitaciones. El auxiliar de guardería normalmente es contratado el día de mañana, a lo mejor como servicios generales, personal de apoyo si el convenio así lo permite, es decir, pero nunca vais a ser contratados como docentes, lógicamente, ¿no? Esa parte, por eso como estoy con una licenciada en Derecho, quería aclarar esta parte, que el sector privado tiene un montón de categorías profesionales donde pueden marcar a esa persona. Absolutamente. Y esa persona el día de mañana, si se sigue formando, por eso decía al principio, este curso es una puerta abierta, una puerta a más formación, ¿vale? Es que además es un acercamiento. Una, que hay gente que llega a desarrollar el trabajo. A ver, es que en este tipo de cursos bien hechos, porque hay otros profesionales que trabajan de otra forma, en donde los hacéis bien, estáis muy aterrizados
y veis mucho más a veces la realidad que otras formaciones superiores que están muy teorizadas. Correcto. Entonces a veces la empresa precisamente lo que necesita, va a necesitar las dos cosas, pero necesita a alguien que ya venga sabiendo... Sí, que tenga una base teórica para que luego en la práctica aprender, pero creo que es importante ese mensaje, ¿no? Dejar claro que nosotros la formación no reglada, que es el fuerte de nuestra empresa, que es la que busca la inserción laboral y demás, en algunos terrenos como es la educación infantil, enfermería y demás, pues es como que topa con la iglesia, ¿no? Es decir, oye, está el TECAE, lógicamente, que es el técnico en cuidados auxiliares de enfermería, pero luego está el cuidador, celador. Cada día más necesario, más Correcto, demandado. es decir, y nosotros tenemos un curso de formación no reglada que se llama auxiliar de enfermería. Ese auxiliar de enfermería va a poder trabajar en una clínica privada, pero enmarcado en su categoría profesional, que será servicios generales, mantenimiento, apoyo al profesional. Bueno, cada convenio de cada empresa es un mundo, ¿vale? Pero es importante marcar esta diferencia entre lo que es reglada, no reglada, que el alumno lo tenga claro, porque hay gente que se confunde a veces, ¿no? De decir, oye, pues me hice un curso de auxiliar de guardería, entonces ya soy maestra infantil. No, mire usted. O sea, no. Esta parte es importante, ¿no? Arrojar luz. Luego hay otros sectores que, sin embargo, rompen un poco el molde. Por ejemplo, auxiliar de óptica, auxiliar de veterinaria. En veterinaria no hay formación reglada como auxiliar. No existe. ¿Vale? Está el veterinario y se acabó. Entonces ahí se rompe el molde donde evidentemente supongo que la veterinaria tendrá esa categoría para poder contratarle como ese título, ¿no? Denominado auxiliar de veterinaria. Pero bueno, eso me gusta aclararlo porque también hay confusión con respecto al convenio general de los trabajadores, el convenio del sector, luego lo que dice la comunidad autónoma. Pero dentro del sector privado la empresa puede encontrar ese nicho para ubicar al trabajador donde él considere. Totalmente. O sea, creo que eso es importante aclararlo y si lo hacéis bien y lo dais todo, bueno, consejo, empezaréis como personal de apoyo, como servicios generales y luego si os seguís formando. Mira, yo por ejemplo, tengo una persona conmigo 5 meses y no va a ser abogado. Ok. Pero sí va a aprender un montón de cosas en lo que yo no le voy a poder dar un título público, pero por ejemplo va a poder seguir trabajando conmigo porque me saca trabajo adelante, porque me aprendió a hacer el trabajo. Ahí está. Y yo después mañana no lo necesito y va a otro despacho y sí lo necesitan. ¿No vas a ir a un pleito? No, pero hay cosas que tú vas a saber hacer. Sí, ordenar el archivo, traer los papeles, hacer servicios generales, ¿no? Por ejemplo, me leía uno de los... generales, pero... enmarcado dentro de la profesión. Que al final son generales, pero que a lo mejor una persona que tiene un ciclo reglado de administración no me lo sabe hacer. Correcto. Sí, eso me encanta haberlo aclarado. Es decir, hay un mundo ahí, ¿no? Hay, bueno, mil flecos, mil matices. Hace 2 días casualmente me encontré una empresa que, bueno, una chica que hizo un curso de auxiliar de guardería, va, la empresa le contrata y le pone nómina técnico en educación infantil. Claro, eso es un fallo de la empresa. Claro. Es decir, donde no se sentó a leer el certificado de formación que le hemos dado nosotros, que es no reglada, donde tendría que haberlo enmarcado laboralmente en la categoría profesional que se lo permitiese su convenio. Vale, pero ahí no entramos nosotros como centro, pero sí me parece importante aclarar esta parte. Claro, la responsabilidad tuya es decir lo que tú eres. Correcto. Punto. Nosotros damos un curso de formación no reglada, muy amplio, con muy buena teoría, con mucha inversión económica y humana detrás, porque esto al final estamos invirtiendo en la calidad de nuestros cursos. ¿Vale? Y es una gran puerta de entrada, también te digo, porque yo conozco gente que se hizo determinados cursos y se quedó ahí porque le gustó su puesto, y tengo gente que los hizo para acercarse a la profesión y después siguió avanzando porque le gustó y porque su cuerpo le pedía más sobre eso, más. Y fue ascendiendo, pero nunca te quita, o sea, siempre te suma. Sí, tú ya sabes de la profesión. Y está la parte que vas con formación teórica, que estás de la mano de un centro que, creerme, o sea, lo que es gestionar unas prácticas, sí, en grandes ciudades es fácil, pero luego tenemos alumnos de, no sé, de ciudades muy pequeñas, de montaña, donde no hay que encontrar, bueno, toda esa gestión que al final para esa persona que le cuesta ir a buscar trabajo, o que no se sabe desenvolver, o que acaba de llegar de otro país y está un poco perdido, bueno, toda esa gestión al final lo que procuramos es introducir a esa persona en el mercado laboral,
sea para, como bien dice Jessica, para saber si le gusta esa profesión y al mismo tiempo abrir una puerta a una futura contratación. Y para enseñarse, es un escaparate. Ojo, que a lo mejor no te contrata el que te tiene haciendo prácticas, pero sí un colega suyo de esa misma profesión que un día fue por allí y le atendiste bien. Correcto. Es y que volvemos a hilar con el principio. Pero es que además, a los que estén empezando, os prometo que no solo lo he visto, sino que me ha sucedido. O sea, eso es real. Nunca sabes quién está al otro lado. Nunca. Bueno, tú y yo particularmente creo que nos conocimos a través de redes sociales. En un momento yo estaba buscando un despacho. Bueno, no sé cómo fue la historia, pero al final hoy estamos colaborando, ¿no? En cierta manera, colaboramos en muchas cosas, pero bueno, lo importante es eso, la huella que vamos dejando, los lazos, las redes que vamos echando para nuestro futuro. Sin más, me gustaría que despidas tú el podcast, que lances un mensaje a nuestros alumnos. Es el primer podcast de 6 o 7 que son transversales. 4 pinceladas que tú digas, oye, mercado laboral, habilidades blandas, esa es tu cámara. Entonces, si cierras tú, a mí me encantaría, porque así queda más bonito que lo cierres tú que lo cierre yo. Esperanza. Mi mensaje es de total esperanza. Y de que no tengan miedo, no tengáis miedo ni a la vida ni a la calle. Porque todos hemos empezado y todos hemos tenido miedo a llamar a las puertas, miedo, vergüenza. Entonces, buena preparación, buena actitud, enseña de lo que eres capaz, enseña hasta dónde puedes aprender y confía en el proceso, siempre con buena actitud y pensando que te va a devolver algo bueno de algún sitio. Él os prepara y el resto es vuestra actitud. No yo. O sea, todo el centro es un equipo humano enorme, pero sí, al final todos, Jessica, yo mismo, asesoras educativas, personal de tutorías, personal de pruebas libres, personal de prácticas, al final hacemos un equipo que con todos nuestros errores, nuestros más, nuestros menos, al final se trabaja muy duro por sacar al alumno adelante. Así que poco más, gracias por haber venido, gracias por esta charla, que creo que llevamos una horita. Es el primer podcast de esta serie de podcasts transversales para el alumnado, en abierto en YouTube. Pero de verdad, tomar nota de estos consejos que ha dado Jessica como profesional, licenciada en Derecho y con mucha trayectoria en el mercado laboral.